Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Señor, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre y te rogamos ahora que por tu gracia, tu amor y tu misericordia hables a lo más profundo de nuestro ser. Gracias por este momento en el que vamos a meditar en tu palabra. Y si tu Espíritu Santo no nos ayuda, todo lo que digamos aquí será en vano. Pero por eso pedimos que sea tu Espíritu quien nos convence de toda verdad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra segunda parte de las razones por las cuales Cristo sufrió y murió. Voy a iniciar leyendo Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y el conocido pasaje de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también quiero leerle Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz del Calvario. Hoy vamos entonces a continuar con la segunda parte y voy a expresar 3 razones por las cuales Cristo sufrió y murió. La primera razón por la que Cristo sufrió y murió fue para mostrarnos la riqueza del amor y de la gracia de Dios por los pecadores. La medida, si es que se puede hablar de la medida del amor de Dios, nos muestra principalmente 2 cosas. Primero, el grado de su sacrificio para salvarnos por la penalidad del pecado. Para todos es sabido lo que dice Romanos: la paga del pecado es muerte. Allá en el Edén el Señor le dijo a Adán: el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora, en el segundo aspecto aquí es el grado de la falta de mérito que teníamos nosotros cuando Él nos salvó. Escucha, esto es importante. Nosotros no teníamos ningún mérito. Nosotros no merecíamos nada cuando el Señor nos salvó. Yo quiero que miremos estas 2 características. Las he más o menos dividido así de tal manera que espero que nos ayuden a entender que Cristo sufrió y murió para mostrar la riqueza del amor y de la gracia de Dios por nosotros los pecadores. Entonces, la medida del sacrificio, dice, dio a su Hijo único. Cristo el Mesías, Cristo el Rey de Israel. Tanto el Mesías como el Dios de Israel, como el Rey de Israel, como el ungido de Israel, todos estos títulos indican una gran dignidad de Cristo Jesús y fue a quien entregó. Quiere decir que Dios no escatimó darnos lo mejor y lo único que realmente podría liberarnos del pecado, su propio Hijo. Si agregamos a esto la horrible muerte, el sufrimiento y la muerte, vemos que Dios hizo todo, absolutamente todo, que usted y yo no hemos hecho nada y no podemos hacer nada para ser salvos. Todo es de arriba hacia abajo. Entonces, si consideramos esa distancia entre lo divino y lo humano, mucho más tenemos que reconocer que todo fue hecho por Dios mismo, Dios Padre. Nosotros no tenemos nada que ver. En segundo lugar, al hablar de ese mérito que no teníamos,
Segundo lugar, nuestra falta de méritos. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, nosotros no tenemos ningún mérito. Podríamos pensar, por ejemplo, en ciertas, digamos, partes de la creación de Dios que nos muestran que uno no entiende por qué fueron creadas, pero alguna razón tenía Dios. Pero ¿qué mérito le ve usted, por ejemplo, a una rana? ¿Qué mérito le ve usted, por ejemplo, a una araña? Quizás en los científicos se encuentren ciertos méritos, pero humanamente no hay ningún mérito. Yo pienso que nosotros somos peores que las ranas, peores que los insectos, y tenemos menos mérito que cualquiera para que Dios se fijara en nosotros y para que Dios hiciera todo para salvarnos. Y yo encuentro que puede haber una sola explicación para el sacrificio, el sufrimiento y el sacrificio de Cristo. Somos salvos no por nuestros méritos, sino por su gracia. El pasaje conocido de Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Yo creo que no podemos menos que aceptar que yo no tengo nada que ver en mi salvación, sino que todo fue hecho de parte de Dios hacia mí. Su amor es infinito, grande, inmenso, y por eso quiso salvarnos. La segunda razón que tengo en este momento para decir por qué Cristo sufrió y murió. Él sufrió y murió para mostrar su propio amor por nosotros. Por nosotros, su propio amor por nosotros. En Efesios capítulo 5, en el versículo 2, se habla de ese amor y lo compara con el amor hacia la iglesia. Y dice cómo se entregó por nosotros, por la iglesia, de una forma desinteresada y altruista. Y Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No solo es la muestra del amor de Dios Padre, sino que también es la muestra del amor de Cristo. Los mártires de la iglesia dieron su vida convencidos del amor de Cristo. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo. Dice: estoy crucificado juntamente con Cristo. El entender que Dios nos amó, que Cristo nos amó, hace que estemos dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Cristo sufrió y murió para mostrar su propio amor por nosotros. La muerte y el amor de Cristo siempre tienen que ver conmigo. Es mi pecado fue el que me separó de Dios. Fue el pecado el que nos alejó de Dios. Mi pecado me alejó de Dios, me separó de Dios. Es esa dureza que hay en mi corazón, la que desagrada a Dios. Entonces, note esto: mi pecado me separó, mi dureza le desagrada a Dios. Pero cuando veo a Cristo en la cruz, debo entender estos dos textos que son bien dicientes para mí. Voy a leérselos porque usted tiene que mirar hacia el Calvario, ver a Cristo en la cruz y darse cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros. Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó su vida por ella.
Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por la iglesia. En Juan 15:13 dice, el amor más grande que alguien pueda demostrar es dar la vida por sus amigos. Entonces, cuando yo miro al Calvario, cuando veo al Cristo crucificado, debo entender que Él me amó tanto que se entregó por mí, que su amor fue tan inmenso que me consideró su amigo y entregó su vida para que yo, su amigo, fuese salvo, redimido, comprado de nuevo. El Señor Jesucristo pagó el más alto precio posible por darme el más grande regalo posible. Escuche, pagó el precio más alto posible para darme a mí el regalo más alto posible. En Juan 1:14 dice, entonces la palabra, el verbo, dice unas versiones, entonces la palabra se hizo hombre, dice la Reina Valera, se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Pagó el precio más alto posible para darme el regalo más alto posible, su sangre por mi salvación. Él murió para asegurarme la vida eterna. Escuche, la vida eterna. Él murió para asegurarme la vida eterna. Esto es demasiado importante para nosotros. En tercer lugar, Cristo murió para cancelar las demandas de la ley contra nosotros. Fíjese esto en su mente, en su corazón. El Señor Jesucristo sufrió y murió para cancelar las demandas de la ley contra nosotros. A veces nosotros no alcanzamos a comprender muchas cosas de lo que pasa en nuestra vida. Yo quiero leerle Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Creo que lo leí como cuando iba a comenzar. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. Entonces, Cristo sufrió y murió para que nosotros pudiéramos tener esta parte tan importante en nuestra vida, es decir, para que se cancelaran las demandas de la ley. Es insensatez pensar que nuestras buenas obras pueden superar las malas obras. Ustedes saben que se utiliza el término que el que peca y reza empata. Lo que está queriendo decir con esa expresión es que si yo hago algo malo, pero después hago algo bueno, eso bueno puede borrar lo malo. Eso es una insensatez terrible, sobre todo pensando en este asunto de la gracia de Dios. Porque si yo hiciera algo, escuche, si yo hiciera algo que pudiera ser tomado en cuenta para mi salvación, la gracia perdería su verdadero valor. Entonces, es insensatez creer que las buenas obras pueden superar a las malas obras, principalmente por dos razones. Porque no es verdad que nuestras buenas obras son buenas. Nuestras buenas obras son defectuosas. Le repito, nuestras buenas obras son defectuosas. ¿Por qué? Porque no las hacemos ni dependiendo de Dios, ni para Dios. Pedro nos dice
porque no las hacemos en una forma correcta. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nosotros no hacemos nada conforme a la gloria de Dios. Debemos reflexionar entonces sobre pasajes tan especiales y tan dicientes como Romanos capítulo 14, versículo 23, y también Isaías 64, 6. Romanos 14, 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y escucha, aquí es donde quiero hacer el énfasis. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero como estamos hablando de ese contraste entre las buenas obras y las malas obras, en si lo hacemos conforme a Dios y eso ayuda a nuestra salvación, voy a leer Isaías 64, 6. Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros, como una hoja, nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. En el otoño, las hojas de los árboles comienzan a cambiar de colores, pero también en esa época del otoño comienzan a caer las hojas. Con vientos suaves se van cayendo. Mira cómo lo hace Isaías, esta comparación de Isaías en este momento. Esta es la manera en que Dios salva, no por nuestras obras, sino porque el acta que nos era contraria fue clavada en el cielo. No hay esperanza para nadie, absolutamente para nadie hay esperanza por lo que hace. No hay esperanza para mí por mis obras. Solo hay esperanza en el sufrimiento y en la muerte de Cristo Jesús. No hay esperanza en otro lugar sino en el sufrimiento y en la muerte de Cristo Jesús. No hay salvación mediante ese equilibrio que nosotros queremos hacer entre buenas obras, malas obras. Solo hay salvación por la cancelación de nuestras cuentas. Vuelvo y le leo Colosenses. Dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Es eso lo que realmente hace efectiva nuestra salvación. Y en tercer lugar, Cristo murió para convertirse en rescate por muchos. Cristo murió para convertirse en rescate por muchos. El Evangelio de Marcos, que fue escrito para los romanos principalmente, y que trata de mostrar al Cristo siervo. Mire cómo dice en Marcos 10:45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo sufrió y murió para convertirse en rescate por muchos. Cristo no murió, escuche, Cristo no murió para pagarle al diablo.
Cristo murió para destruir al diablo. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, es muy claro este pasaje de la Escritura. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hace unos años yo estaba en una ciudad, había sido invitado a predicar en una iglesia y me estaba hospedando en la casa del pastor. A veces uno, sin querer queriendo, chismosea por ahí documentos y cosas que encuentra a la vista. Entonces él tenía un escritorio como en una especie de pasillo ahí, no estaba en ningún lugar privado. Y yo iba pasando por allí y de pronto me quedé mirando un texto que había y que decía más o menos, no recuerdo exactamente las palabras y eso, pero la idea esencial era que se habían encontrado Cristo y el diablo, y que entonces Cristo le estaba diciendo al diablo: hey, yo quiero que salvara al mundo. Entonces el diablo le dijo: yo se lo voy a permitir y le voy a dar el derecho, pero tiene que pagarme, porque las almas me pertenecen a mí, el mundo me pertenece a mí, le dice el diablo a Jesús. Entonces Jesús, me pareció esos diálogos como cuando uno va a comprar un par de zapatos. Bueno, ya no se usa, pero en mi país se usaba mucho. Cuando iba uno a comprar un par de zapatos, entonces uno llegaba al almacén y: ¿cuánto vale ese par de zapatos? Vale $100. Entonces uno decía: uy, no, eso está muy caro, le voy a dar 50. Entonces el vendedor le decía: no, eso no se alcanza, ni a eso me llegan. Dice: se los voy a dejar en 90. Y uno le decía: déjenmelos en 60 y se los llevo. Y el vendedor decía: no puedo, 80 es lo mínimo. Entonces uno le decía 80. Bueno, hagamos una cosa, apartamos la diferencia y le voy a dar $70. Y el vendedor decía: listo, se los voy a dar por $70. Entonces uno pagaba los $70, el vendedor le entregaba a uno su par de zapatos y escuché, uno salía contento porque: mire, me gané $30 en esta compra. Y mientras el vendedor estaba guardando el dinero en la caja, estaba pensando: hoy me gané $40 en esta venta. Juntos ganaron, juntos perdieron. Esa negociación es la que yo vi en el diálogo que tenía mi amigo pastor allí entre Satanás y Cristo. Un negocio de que yo se las compro. Y ¿cómo le tengo que pagar? Le dijo el Señor al diablo según ese diálogo. Y el diablo le dijo: no, pues muy sencillo. Yo lo voy a matar en la cruz del Calvario. Qué cosa más diabólica pensar de esa manera. Cristo no le pagó al diablo nada, absolutamente nada. ¿Quién era el ofendido? El ofendido era Dios Padre. Dios Padre era el ofendido por el pecado del hombre, no Satanás. Así que quien tenía que pagársele, porque a quien se iba a redimir era el hombre, a quien tenía que pagársele era a Dios Padre. Escuche, a Dios Padre. Con la muerte de Cristo Jesús, el sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús, Él destruyó a Satanás. Lo destruyó, dice Hebreos 2:14. Destruyó al diablo. Lo destruyó. Entonces, el enfoque está en la vida de Cristo como pago, pero no como pago a Satanás, sino como pago a Dios Padre. Porque Dios Padre era el ofendido. Nosotros teníamos que volver a la comunión, era con Dios Padre. Así que a quien había que pagarle era a Dios Padre. Cristo sufrió y murió para convertirse en rescate de muchos y por eso entregó su vida. Cristo se ofreció y le pagó al Padre. Al Padre. Aquí hay dos textos bíblicos. Usted sabe, la Biblia está llena de textos bíblicos que nos pueden ayudar a entender esta parte. Pero yo quiero leerle solamente dos en este momento.
que son Efesios 5:2 y Hebreos 9:14. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Para quién murió Cristo? Para Dios Padre. Hebreos 9:14 dice, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios por nosotros. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. Entonces Cristo Jesús no le pagó nada, absolutamente nada al diablo. Cristo Jesús murió para convertirse en el rescate de muchos, pero delante de Dios Padre. Todo el mundo está bajo pecado, por eso Cristo se ofrece como ofrenda por el pecado. En Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El precio que Él pagó fue su vida. Y ya hablamos en la anterior parte, en la primera parte, que Él se ofreció con gusto, se ofreció voluntariamente. Él ofrece su vida no por fuerza. Él no necesitaba ningún servicio de nosotros. Él vino para servir. O si entendiéramos eso, hermanos, si entendiéramos que Cristo sufrió y murió para convertirse en rescate de muchos, nosotros somos fruto de ese rescate. A veces lo olvidamos con mucha facilidad. Olvidamos que Él no vino a otra razón sino a entregar su vida por nosotros y que Él vino para servir. Y por eso le dijo a los discípulos allá después de que lavó sus pies, si yo, el Señor, les he servido, les he lavado los pies, ustedes tienen que hacerlo con los demás. Lo olvidamos con tanta facilidad, especialmente los ministros olvidamos con mucha facilidad que nuestro espíritu y nuestro corazón debe ser de servicio. Todos nosotros queremos ser reyes, queremos ser jefes, queremos ser el capataz. Y así a veces nos portamos con los hermanos en la iglesia, desconociendo las razones por las cuales Cristo sufrió y murió. Termino esta parte, leyendo en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vino para entregarse por nosotros. No podemos menos que dar gracias a Dios y entregarnos completamente a Él. Pues todo cuanto hizo, lo hizo por su amor, por su misericordia, por su gracia. Entonces, démosle una repasada a las 3 razones que tengo hoy de por qué Cristo sufrió y murió. Cristo sufrió y murió para mostrar la riqueza del amor de Dios por los pecadores, para mostrar su propio amor por los pecadores y para convertirse en rescate de muchos. Padre, ayúdanos a entender las razones por las cuales el Señor Jesucristo sufrió y murió. Y que nuestra vida se convierta en una vida de gratitud hacia ti, Señor, por todo lo cuanto has hecho por nosotros. Y te ruego que nos ayudes, Señor, para vivir conforme a ese sacrificio, a ese sufrimiento tuyo por nosotros, Señor. Que estemos dispuestos a dar nuestra vida por ti, Señor. Que podamos decir como el apóstol Pablo, que ya no vivimos, que estamos crucificados juntamente contigo, Señor. Ayúdanos a vivir en ese pensamiento, en ese sentir, en esa decisión de estar dispuestos a darlo todo por ti, porque tú lo diste todo por nosotros. Gracias
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar aquí conmigo. Deseo que Dios le bendiga de una manera especial. Nos veremos cuando estemos hablando de la tercera parte de las razones por las cuales Cristo sufrió y murió. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose, like, campanita y comparta. Bendiciones.